quería decir que aquí en Redención hay diversidad de personas. Tenemos personas de, claro, México, de Guatemala, de El Salvador, 2 veces, de Puerto Rico, de Canadá, ¿dónde más? Colombia, sí, Colombia. De Colombia y otros más. Perú, de verdad, de Perú también. Pero ya hacía mucho tiempo, años, que no escuchaba a alguien de Cuba. Me parece que el hermano Tito es cubano. ¿Sí? ¿No? Oh, pensaba que era de Cuba porque tenía ese acento cubano. Puerto Rico. Puerto Rico. Ok. Anyways, so todavía no escuchamos a cubanos. Vamos a escuchar a cubanos. Oh, sí. Ok. Qué bonito, ¿no? Y la última, Joyce, ¿es Joyce here? Alguien de Kentucky con ese acento, ¿no? Regardless, no importa de dónde seamos, cuál cultura, cuál influencia tengamos, todos pertenecemos a Cristo, ¿sí? Y lo bonito es de que Cristo nos une, nos trae y nos junta y nos usa. Eso es lo mejor. Okay. So vamos a cantar. Póngase de pie si quiere y vamos a decirle a Jesús que Él es Rey. Okay. So este canto de eso habla y escuche las palabras que dice, ¿ok? Quiero alabar tu nombre, quiero exaltar tu trono aquí, quiero declarar que tú eres mi Señor, porque solo tú eres digno. Yo como creación te adoro aquí. Quiero que te vean solamente a ti. Jesucristo, tú eres Rey. Señor,
seamos sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro país, en cualquier lugar donde nosotros estemos. Tenemos que decir, como decía Joyce, heme aquí. Amén. Y cuando decimos eso, yo I'm amazed. Yo me asombro en las cosas que Dios hace. So, dejémonos que Dios nos use. Don't fight back lo que Dios quiere hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mis hermanos, con esas lindas alabanzas. Pero ¿seguimos o paramos? ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Bueno, listo. Ahora vamos a comenzar también para que siéntense, se pongan el cinturón. Directamente de Colombia. Tengo un hermano que Dios me ha bendecido en poder tener esta amistad. Otros hermanos más que amamos también en Colombia, otras partes que hemos ido a diferentes partes de Colombia. Pero desde el primer viaje que hicimos en el 2012, 10 años antes, conocimos al pastor Luis Sánchez, que está en Guatemala ahora, y él estaba ahí en Cali. Y Nando y Claudia anteriormente estaban en la iglesia de Cali, y ellos también aceptaron un llamado, y él te va a hablar un poco del lugar de donde ellos viven. Y yendo al primer viaje, pude yo conocerlos, servir con ellos, y desde que nos conocimos en el 2012, nos han podido acompañar también a La Guajira. Ahora están aquí. Dios está haciendo grandes cosas a través de ellos. Dios también está confiándoles un ministerio, un proyecto. También les va a hablar de eso también. Pero quiero presentarles, gran amigo, los amamos. Les presento yo le digo Nando, pero su nombre es Hernando, de Jamundí. Gracias, Steve. Buenos días. Bueno, es una bendición poder estar aquí, poder compartir con ustedes en esta mañana y poder también recibir, ¿no? Es súper lindo. Ahorita, mientras compartía, el pastor Tito bendecía mi corazón la forma en que el Señor nos anima, porque creo que a la mayoría que podemos estar aquí, de alguna u otra manera hemos recibido un llamado, hemos aceptado ese llamado, estamos haciendo, y creo que este espacio es un espacio para animarnos a seguir haciendo lo que venimos haciendo con más pasión, con más deseo por Él. Amén. Permítame, oramos y damos inicio. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana. Es un honor, un privilegio que nos das de poder compartir con nuestros hermanos que tienen llamado, Señor, y animar a aquellos que aún están preguntando si deberían hacerlo, si deberían ir, Señor, y simplemente que en comunión contigo puedan escuchar tu voz y obedecerte, porque el mejor lugar donde podemos estar es en el centro de tu voluntad. Te amamos, te bendecimos y te damos muchas gracias. Amén. Bueno, ese título sugestivo de la conferencia, ¿y ahora qué? Me trae, no sé ustedes, pero me trae esa pregunta que hicieron esos pececitos de la película de Nemo, ¿sí? Que planearon el escape, salir de ese lugar, pero luego se encuentran allí y no habían planeado cómo salir de esa bolsa plástica. Y se preguntan, ¿y ahora qué? Y pienso que ese ahora qué nos habla de cuál es el siguiente paso, ¿sí? ¿Qué es lo que sigue después de algo que estamos haciendo? Y creo que en ese orden de ideas es una pregunta muy importante que nos podemos hacer, y creo que es una pregunta que constantemente debemos estarle haciendo al Señor o haciéndonos en nuestra relación con Dios, porque cuando nos salvamos o cuando el Señor nos rescató, preguntamos, bueno, ¿y ahora qué? Y seguramente el Señor nos dijo, es necesario que me obedezcas, como dice en Lucas 6. Pero luego preguntamos, ¿y ahora qué? Bueno, es indispensable que permanezcas, como dice Juan capítulo 15.
Y podríamos seguir preguntando, Señor, ¿y ahora qué? Bueno, es importante que crezcas, como dice el autor de Hebreos en el capítulo 5, que necesitamos crecer espiritualmente. Y podríamos preguntarnos, ¿y ahora qué? Es urgente que le digamos a otros lo que el Señor ha hecho con nosotros. Como dice Marcos 5:19, en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. ¿Sí? Es tan importante que nosotros seamos parte de esa urgencia de compartir con otros lo que el Señor ha hecho con nosotros. Cada uno de nosotros tiene un testimonio de vida y ese testimonio yo creo que es algo muy importante, o es una herramienta que Dios puede usar para compartir a otros lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y eso es parte de ser misiones. Como decía el pastor Tito ahora, mientras hoy en día el 94% del mundo reconoce la marca de Coca-Cola, que nació en la mezcla de agua, saborizante y azúcar, aproximadamente el 33% del mundo reconoce a Jesús como Señor, y muchos nunca han escuchado su nombre. Y eso nos permite ver la urgencia que tiene el que enviemos, el que vayamos, el que digamos, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? A veces decimos, heme aquí, pero no decimos, envíame a mí, sino, ¿qué hay para mí? ¿Sí? O heme aquí, envía a otros. Y es importante que estemos disponibles. Al pastor Tito decía ahora que los tiempos cambian, pero al Dios que servimos no cambia. ¿Amén? Los tiempos cambian, pero el Dios que servimos no cambia. Y es interesante porque prácticamente he podido titular a mi estudio, los tiempos cambian, pero el carácter de las misiones no cambia. ¿Sí? Entonces estamos viendo el Dios de las misiones y ahora vamos a hablar un poco del carácter de las misiones como tal. No cambian. Y la pregunta siempre es, ¿qué son las misiones? Y para responder un poco esa pregunta es importante recordar que las misiones, lejos de ser una actividad o ministerio de una iglesia, son la obra de Dios como respuesta a la entrada del pecado del mundo en Génesis capítulo 3. Esas son las misiones, son la respuesta de Dios, ¿sí? Como respuesta al pecado que ha entrado a la humanidad. Sabemos que el corazón de Dios es salvar a aquellos que están perdidos, ¿sí? Así como un día nosotros estuvimos perdidos y el Señor nos encontró, nos salvó, nosotros estamos llamados a ir también a otros. Y eso lo encontramos en un texto muy conocido, el corazón de Dios para las misiones. Podríamos definirlo en Juan capítulo 3, verso 16. Un texto que sabemos de memoria, ¿no? Y muy importante, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabes, ahí habla la palabra amor. Y el amor allí es ese amor por el perdido, ese amor incondicional de Dios. Y sabes, si ese es el corazón de Dios para las misiones, debe ser nuestro corazón por las misiones también. Y es interesante porque cuando vemos Juan 3:16, todos pensamos inmediatamente en el amor de Dios, pero muchas veces o pocas veces relacionamos Juan 3:16 con misiones. Pero realmente ahí vemos que dice el texto que Dios ha amado al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo envió. Recuerden que el autor de Hebreos llama a Jesús, no sé si ustedes sabían, pero Jesús es llamado por el autor de Hebreos como el apóstol y el sumo sacerdote. Y es interesante, fue enviado por amor. Y nosotros debemos tener ese corazón también. Y lo más interesante es que seguido de Juan capítulo 3, que tenemos esta declaración de Juan 3:16 del amor de Dios, encontramos un ejemplo de cómo debemos amar y cómo debemos ir. Y está en Juan capítulo 4, verso 4. Y es muy interesante este verso porque nos dice que Jesús
dice lo siguiente: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Sí? Y es interesante, tenemos Juan capítulo 3 y ahora tenemos Juan capítulo 4, Jesús diciendo que le era necesario. La palabra necesario es conveniente y es casi obligatorio. Y todos sabemos que judíos despreciaban a este pueblo, a los samaritanos, no los querían. Y el texto es interesante porque dice que Jesús fue a un lugar donde las personas no eran muy queridas, donde definitivamente los samaritanos no eran queridos precisamente porque se habían mezclado, ¿sí? En el tiempo del periodo de la cautividad, el rey sirio mezcló a los judíos y ellos se mezclaron. Entonces un judío cuando iba de Jerusalén a la Galilea, lo que hacía era ir por dos lugares, o tomaba la decisión, de no ir por Samaria por dos razones. Una geográfica y la otra espiritual. La geográfica era porque era más fácil caminar al lado del río Jordán e ir al norte. Sí, geográficamente era ir como por un valle, pero espiritualmente era por esa mezcla de los judíos con esos pueblos que el rey sirio mezcló. Entonces eran despreciados, y lo que está haciendo el Señor es mostrando Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, amó a esos que no son tan amados, a esos que no muchos querían, aún los mismos discípulos siendo judíos. Y Jesús va a este lugar prácticamente a hacer misiones con sus discípulos. ¿Están conmigo? Jesús va con sus discípulos a hacer misiones a este lugar, a Samaria, allí a compartir, a amar, y vemos la salvación de esta mujer samaritana. Entonces, misiones, para definirlo, no es el plan de una iglesia como tal, de una iglesia local. Misiones es el plan de Dios demostrado al hombre por medio de las actividades que podemos tener de ir, de enviar, de servir en otros lugares. Es un trabajo de buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso es bien, bien especial. Aunque es intercultural, las misiones, no debe ser forzoso definirlo simplemente como algo geográfico. Muchas veces vamos a lugares cruzando fronteras, pero algunas veces no vamos a ir a esos lugares donde se cruzan fronteras, sino la Judea que tenemos, nuestra propia Jerusalén. Y es muy interesante porque en ese sentido todos somos o tenemos la responsabilidad y ese llamado a las misiones. Pero quiero animarles en esta mañana a que veamos ese carácter de las misiones, como decía. Y quiero que lo veamos como las 4 Cs, por así decirlo, de las misiones. ¿Cuáles son esas 4 Cs que muestran el carácter de las misiones? El primero de ellos tiene que ver con compasión, ¿sí? La compasión tiene que ver con la motivación por la cual nosotros hacemos misiones. Esa debería ser la motivación correcta, porque así como hay motivaciones correctas, también hay motivaciones incorrectas, ¿sí? Y la motivación correcta debe ser la compasión. Pero también tenemos la segunda C, que es comisión, y es la obediencia a esa misión, a obedecer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Lo tercero es convicción, y es cuando tenemos seguridad de ese llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, en cualquiera sea el lugar que estemos o la condición en que nos encontremos. Y la cuarta C es confirmación, y vamos a estar hablando de esas 4 C, ¿sí? Entonces vemos la primera, que es compasión, y creo que todos queremos ajustar nuestras vidas en estas 4 características de las misiones, si podemos llamarlo. Primero, en compasión, queremos que esa sea la motivación correcta. También queremos ser obedientes al Señor, y creo que por eso estamos aquí. Como decía Pastor Tito ahora, somos los valientes que están aquí, los valientes también que en algún momento puedan ver este estudio en diferido y se animen a obedecer al Señor. Pero también
queremos cada uno de nosotros descubrir un llamado. Algunos hemos descubierto nuestro llamado, pero otros aún no han descubierto ese llamado y queremos estar ahí. Por último, queremos estar en el centro de la voluntad de Dios, porque sabemos que es el lugar mejor donde podemos estar. ¿Ok? Entonces, veamos la primera C y es compasión. La motivación correcta para las misiones debe ser compasión, ¿sí? Y compasión es amor en acción o compasión. Algunos también han traducido como esa pasión por, ¿sí? Pero realmente la compasión es ese amor en acción. Es muy diferente a sentir lástima por alguien o por algo. No sé si están conmigo, pero la compasión lleva de la mano, además de un sentimiento, una acción. Pero la lástima solo se queda en un sentimiento y no hay vidas transformadas, no ocurre absolutamente nada. Y entonces la motivación correcta debe ser la compasión. Muchas personas creen que misiones es ir y visitar otros lugares, conocer nuevos lugares, ¿sí? Y realmente eso no es ser misionero, sino mochilero, ¿sí? Mochilero es aquel que se pone un talego, un maletín y sale a cualquier lugar. Y muchas personas confunden misionero con mochilero, ¿sí? Pero realmente la compasión es el motor, es lo que nos mueve, es lo que nos impulsa a salir, es lo que nos debe llevar a servir, porque es el amor que transforma, ese amor, esa pasión y ese amor por aquel que está perdido. Entonces, ¿saben? Es interesante porque la compasión se identifica como una característica de Dios, una característica de Dios Padre, pero una característica del Hijo también. Si algo vemos en el ministerio de Jesús y si algo enseñó Jesús en el ministerio, implícita o explícitamente, fue la compasión. Y era algo que le faltaba a los discípulos. ¿Sí? Vemos a Jesús movido por la compasión. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el Señor en Marcos capítulo 6, verso 34? En Marcos 6, 34 encontramos que salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y es interesante ese texto porque uno podría imaginarse la escena, ¿no? Ese texto está ligado a que Jesús dice que lleva a sus discípulos, digamos así, a un retiro espiritual. No sé si lo recuerdan, dice el texto que no tenían tiempo ni para comer. El Señor estaba trabajando tanto que no había ni tiempo para comer. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Toma a sus discípulos para llevarlos a un tiempo de refrigerio, de descanso, los lleva con Él. Pero ¿qué hacen las personas apenas ven que Jesús está retirando de la orilla? Empiezan a ver a Jesús y empiezan a seguirlo. Y prácticamente, imagínense los discípulos, ellos están despidiendo en la barca, pero los discípulos sí, la gente sigue a Jesús desde la orilla, y a medida que Jesús avanza hacia otro lugar, ellos siguen caminando y llegan primero que Jesús y sus discípulos. Pueden imaginarse los discípulos diciendo, oh man, queremos descansar, ¿sí? Pero Jesús los vio, y lo que vio Jesús en ellos fue que eran como ovejas que no tenían pastor, y empezó a suplir esa necesidad. ¿Cómo suplió esa necesidad? Eso es compasión. Los vio como ovejas sin pastor. ¿Cómo está una oveja sin pastor? Vulnerable, ¿verdad? Y entonces dice que empezó a enseñarles. Entonces vemos que Jesús suplió esa necesidad. La compasión lo movió a ello. Y ¿sabes? Debemos preguntarnos cómo estamos con el tema de la compasión. ¿Cómo estamos con este tema de la compasión? Porque a los discípulos les faltaba esa compasión. Pero es importante que miremos cómo estamos como seguidores de Cristo con respecto a la compasión. Hace unos 30 años atrás, unos médicos, psiquiatras y psicólogos detectaron que el problema, uno de los problemas de personas que estaban pasando por ansiedad y depresión, se debía al enfoque a sí mismos.
la solución fue la terapia que ellos sugirieron a los pacientes que estaban padeciendo de ansiedad y depresión, fue ayudar a otros. En otras palabras, compasión. ¿Y sabes qué era lo que estaba haciendo esa terapia? Que mientras ellos ayudaban a otros, estaban quitando la mirada de sí mismos. Estaban dejando de ensimismarse para mirar una necesidad y suplir esa necesidad, ayudar a otros. Yo creo que las misiones, para que seamos efectivos en las misiones y podamos servir al Señor, necesitamos quitar la mirada de nosotros y poder ver dónde el Señor está obrando, dónde el Señor quiere llevarnos para ayudar a otros que necesitan ser rescatados. Y es bien lindo lo que hacía nuestro Señor Jesús, su compasión. La acción de Jesús suple las necesidades. En Mateo 20:34 también vemos algo más de compasión. Dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces noten que la compasión de Jesús, ¿sí?, fue seguida por una acción. No es simplemente me siento mal por esas personas. ¿Han visto algunas fotos o algunas imágenes donde te da dolor, te da tristeza de ver a la condición de esas personas? ¿No es cierto? Pero la lástima simplemente es, me conmuevo por un momento, pero no hago nada por ello. Pero la compasión es, me conmuevo y el dolor que hay en mis entrañas me mueve a hacer algo, a mitigar ese dolor de alguna forma. Y creo que estas son las misiones que el Señor quiere que tengamos. En Mateo 14:14, Jesús sanó la multitud de sus enfermedades por la compasión que tuvo al ver su sufrimiento. Y sabes, al escuchar las estadísticas, deberíamos ser movidos a la compasión de ir a alcanzar a aquellos que no han escuchado acerca de Jesús. Como decía Joyce, como decía Pastor Tito ahorita, ir a esos lugares remotos donde otros no han ido. Y mientras vamos, nos preparamos. Y tener iniciativas y pedirle al Señor creatividad también, como escuchábamos ahora. Se cree que cada día 50,000 personas entran a la eternidad sin Jesús. Cada día. Y eso es una cifra demasiado escandalosa. La mayoría de estadísticas de la población que están en la zona 1040, el área del Medio Oriente, Asia, el norte de África, tienen las mayores densidades de población, mayores retos socioeconómicos y menor acceso al Evangelio. Es donde mayor población hay. Tienen unos desafíos económicos tremendos. Y lo tercero es que tienen menor acceso al Evangelio. Y algunos de esos ejemplos son de menor acceso al Evangelio es el acceso a la misma Biblia, a la misma palabra de Dios que nosotros hoy tenemos en muchas versiones. Tenemos NBI, tenemos la Reina Valera del 60, tenemos la Nueva Traducción Viviente y tenemos el privilegio, ¿sabes? Tenemos el honor, la bendición de ver varias versiones de la Escritura. Pero esas personas ni siquiera han recibido la palabra de Dios. 513 de 6,800 lenguas tienen la Biblia completa. Cerca de 2,000 grupos de personas no poseen ninguna traducción de las Escrituras. Y estas estadísticas deberían de inundarnos a la compasión, ¿sí?, al amor en acción. Una de las experiencias hermosas que tuve en misiones precisamente fue con Pete, yendo a La Guajira. Como iglesia nos unimos, como iglesia local, allí en Jamundí, nos unimos a La Guajira. Y fue sorprendente. ¿Sabes qué nos sorprendió? Que al final, casi en los días de compartir con esos muchachos de una escuela muy grande, llevamos la película de Jesús en Guayunaiki. Y lo tremendo es que si tú haces un evento de esos en tu país, si vas a ver una película, pues obviamente la película viene acompañada ¿de qué?
Con una película viene acompañada de ¿qué? Sí, de palomitas, de gaseosa. Entonces obviamente estaba la película y estaban las palomitas y la gaseosa. Y empezó la película en el idioma de ellos, la película de Jesús. Impresionante. Esos niños no parpadeaban. Y entonces se nos enfrentó, tuvimos el desafío en qué momento repartir las palomitas de maíz con la gaseosa. Porque no queríamos, lógicamente, distraer el propósito más importante, que es el mensaje. En nuestro país la gente está pendiente de la gaseosa y las palomitas. Pero estos niños empezamos a repartirlo y ni lo recibieron, estaban embelesados viendo la película de Jesús en su lengua. Increíble. Y eso es algo emocionante. Entonces, una forma práctica en la que puedes ser parte del plan de Dios es: considera grupos de gente que Dios haya puesto en tu corazón, un país o una necesidad en especial o una situación particular. Cuando digo un país, una región, un barrio de tu comunidad, qué sé yo, pero también una necesidad especial, ¿sí? Y esa necesidad especial o situación particular podría ser pobreza, vulnerabilidad, las viudas, los huérfanos, madres solteras, adolescentes, discapacitados. Hay mucho para amar, hay muchas personas para servir y necesitamos hacerlo. Entonces, ¿cuál debe ser la motivación correcta? La compasión. Di conmigo, compasión. Compasión. La segunda es comisión, que es el mandato bíblico, ¿sí? ¿Cuál es la gran comisión? Todos conocemos también Mateo 28, 19 al 20, Marcos 16, 15, dice lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quiénes? A toda criatura. Esta se conoce como la gran comisión, pero al parecer la iglesia lo entendió como la gran omisión. El Señor está enviando y está dando un imperativo, un mandato, una comisión. La compasión nos debe llevar a cumplir la gran comisión. El interés en las misiones no es una elección en la Universidad de la Gracia de Dios. Es algo en lo cual se espera que se gradúe cada discípulo. Quiero volver a repetirlo. El interés en las misiones no es una elección en la Universidad de la Gracia de Dios. Es algo en lo cual se espera que se gradúe cada discípulo. Predicar el evangelio a toda criatura. Y es a toda criatura, a toda la creación de Dios, a todas las personas que Dios ha creado para que se hagan hijos de Dios. Como dice Juan 1:11 y Juan 1:12. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les ha dado el derecho, les ha dado la potestad de llamarse como hijos de Dios. Que esas personas dejen de ser parte de esas estadísticas que mueren sin Cristo, parte de esas criaturas que no reconocen a su Creador, y que dejen de ser criaturas y se conviertan en hijos de Dios, que puedan llamar a nuestro buen Dios Padre. Amén. Cuán hermoso es que podamos cumplir con esta gran comisión. La comisión se trata de ir a naciones, por ejemplo, todos los pueblos, y nuestro Dios es relacional y nos creó a su imagen, y es interesante que podamos relacionarnos con otras personas también para poder compartir y para poder cumplir con esta gran comisión. Un tip práctico para poder ser misioneros allí en nuestra Jerusalén es que sea una persona servicial y amable en tu comunidad. Y esto puede abrir muchas puertas y puede permitirte que prediques el evangelio a toda criatura. Entonces tenemos compasión, que es motivación correcta. Recuerda que el Señor conoce las motivaciones del corazón. ¿Recuerdan cuando Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios? El Señor conocía
el corazón de cada uno de ellos cuando trajo esa ofrenda a Dios. El Señor conoce por qué hacemos lo que hacemos, en cualquiera que sea nuestro ámbito, misiones, evangelismo, el pastoreo. El Señor conoce nuestro corazón y no podemos engañarle. Pero entonces el Señor quiere que tengamos la motivación correcta. Es interesante porque muchos se han embarcado en viajes misioneros sin tener la compasión, simplemente quieren conocer otro lugar, ser mochileros, pero el Señor termina convirtiéndolos en misioneros. Pasan de ser mochileros a misioneros del Señor. Amén. El Señor usa aún hasta esas motivaciones que no son correctas. Compasión, comisión. Convicción también, ¿sí? La convicción es, en el español, seguridad que tiene una persona. La seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Y es interesante porque para hacer misiones necesitamos estar convencidos, ¿sí? Cuando ha venido esa compasión y estamos obedeciendo al Señor en esa misión, somos convencidos. La convicción relacionada al llamado misionero normalmente viene de tener compasión de Dios y un deseo profundo de actuar en la gran comisión. Este pasaje lo nombró Pastor Tito también, Hechos 16, 9 y 10. Dice así: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Y sabes, es claro que Pablo sentía compasión. Y Pablo fue obediente a la gran comisión. Y es interesante porque Pablo también tenía convicción de hacer esa gran comisión. Esa convicción hizo que cambiara sus planes para ir a Macedonia, para ir a ese lugar. Interesante. Y la convicción de Dios te impulsa a la acción, como dice también en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Sí? Esa es la convicción, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Es interesante que tengamos convicción, que haya convicción de lo que hacemos. Ay de mí, dice Pablo. Y cada vez que encontramos esa expresión, ay, está hablando, sabemos, ay sin H, ¿qué significa? Ay, ay, ay. Hay dolor. ¿Sí? ¿Qué dolor si no lo hago? Y puede ser un dolor de estar fuera de la voluntad de Dios, o un dolor que viene a su vida también. Pero es interesante, está diciendo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Acerca de la convicción del llamado, Hudson Taylor, misionero a la China, dijo: las palabras nunca podrá describirlo. Yo sentí que estaba en la presencia de Dios, entrando en un pacto con el Todopoderoso. Sentí como si fuera a retirar mi promesa, pero no podía. Algo en mí decía: tu oración ha sido contestada, tus condiciones fueron aceptadas, y desde ese tiempo nunca se quitó de mí la convicción de que estaba llamado a la China. ¿Sí? Una convicción. Él dice, no puedo escribirlo. Y la convicción es importante porque hay una gran oposición al llamado. ¿Cuál oposición tenemos? Satanás es la primera oposición que tenemos, la guerra espiritual, oposición espiritual. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez. ¿Pero qué dice? Satanás nos estorbó. Y sabes, Satanás se pone enfrente cuando queremos obedecer al Señor, cuando tenemos pasión y queremos obedecer la gran comisión y tenemos la convicción de que debemos hacerlo. La convicción es muy importante, porque si Satanás se pone enfrente de nosotros, nosotros vamos a sobreponernos a esa situación. ¿Sabes? Estamos viviendo tiempos difíciles.
tiempos complicados para hablar acerca de misiones. Y ayer venía algo a mi mente, porque estábamos planeando, tenemos misiones locales allí en Jamundí, donde sirvo al Señor. Tenemos un lugar de niños que son vulnerables, ¿sí? ¿Saben? Ese lugar prácticamente son vulnerables porque viven en unas casas que han sido dadas por el Estado para que ellos vivan allí, pero vienen, digamos, desplazados de la violencia de vivir a los alrededores, en las montañas, por la guerrilla y demás. Y esos niños que están ahí en esas casas que han sido dadas por el Estado a ellos, mantienen en la calle, y se conoce ese lugar como un lugar de cultivo para los próximos pandilleros, para los próximos ladrones, para los próximos viciosos y demás. Pero saben que la pandemia, nosotros en Colombia tuvimos 7 meses sin poder movernos. Ahorita, y ustedes saben, sale una cantidad de memes y dice, ¿qué tiene usted? Número 1, pico y placa. Número 2, tiene pico y placa, pico y cédula. Pico y placa es restricción para salir en su carro, ahora es pico. Pico y cédula para ir a comprar cuando su cédula cae en cierto número. Tiene toque de queda, ¿sí? Y toda esa cantidad de cosas que nos restringen y no nos permiten ir. Como les digo, es una misión local. Y ayer vino a mi vida una idea, porque hemos dejado. Ahora, ¿cómo hacer misiones cuando esas personas, aunque es local, no tienen internet, no tienen wifi? ¿Cómo contactarlos? Y venía a mi corazón el que no debemos parar, aunque ya no podemos congregarnos, tenemos un lugar para hacerlo en esa comunidad, pero venía a mi corazón que pudiésemos tener unas cartillas de trabajo y citar a cada niño en ese salón de eventos donde nos reuníamos anteriormente. Como ya no podemos estar, citarlos en cierto horario, que vengan, le explicamos, le enviamos con trabajo a casa y luego volvemos, porque lo hacemos cada 8 días, cada fin de semana. Que regresen, que traigan el trabajo que han hecho, que hable de Jesús, que sea simple para ellos, pero que crezcan en el Señor, y retornamos otro material, que nos entreguen que han hecho, y así que vayan creciendo en el Señor. Y de esa manera, sin saberlo o sin, mejor dicho, ganamos ventaja del tiempo y de las condiciones. Pero no nos podemos reunir, entonces tampoco nos pueden ver por internet porque no tienen internet. ¿Qué hacer? Tenemos que ser creativos, como decía Pastor Tito. Y sabes, cuando pienso en la creatividad, pienso que las personas de este siglo nos aventajan a nosotros en la creatividad. ¿Han escuchado la creatividad para el mal que tienen los narcotraficantes para esconder la droga? En la naranja, en la manzana, en la guanábana, en la piña, hasta en los balines. No sé cómo abren un balín y meten droga para... Y nosotros nos quedamos cortos muchas veces en iniciativa cuando tenemos el Dios creador de los cielos y la tierra, un Dios creador que nos da las ideas. Y como decía Pastor Tito, ahora me uno a ello, es dependencia del Espíritu Santo. Porque parece que el internet y todo lo que tenemos ahora nos ha adormecido y dependemos más de esto, pero necesitamos depender del Espíritu Santo. Y Él nos da las ideas para poder llegar, para poder alcanzar, para poder ir. Y que los gobiernos nos están cerrando cualquier cantidad de formas para ir, llegar, pues tengamos ideas. Allá en Colombia estamos en toque de queda todo el tiempo, están ahora último volviendo, toque de queda, o sea, nadie sale. Y le decía a la iglesia, mientras nosotros podamos congregarnos físicamente, entonces el 29, el 30 de diciembre, 31 de diciembre, primero, todos esos días estuvo toque de queda. Y fue hasta el domingo al mediodía. Nuestro servicio es en la mañana, entonces dijimos, ok, como es hasta el domingo al mediodía, cambiamos el servicio y nos vamos en la tarde. Entonces el Estado dice, toque de queda tal día, entonces nuestro servicio era ese día, a esa hora, pues entonces lo movemos. Pero mientras podamos vernos ahora por lo menos los ojos, anteriormente nos veíamos todo el rostro, ahora solamente nos toca distinguir a las personas de aquí para arriba. Llegará un momento donde no vamos a poder estar juntos, donde no nos vamos a poder congregar. Entonces tenemos que ser creativos.
Y así es con las misiones. ¿Cómo ir? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder alcanzar con amor? Entonces, se requiere de convicción a las misiones porque vamos a ver tentados a rendirnos. Y sabes, deberíamos de considerar al apóstol Pablo. Y ese es un ánimo para ustedes y para mí también. Mira lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 11, verso 25 al 28. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligros por el COVID. No dice, no, pero pareciera. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Note esto, peligro de violencia, varas, apedreado, ladrones, judíos, gentiles, desierto, mar, falsos hermanos, peligro de transporte, naufragio, peligro de ríos, peligros agotadores, camino, trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed. Y puede seguir diciendo hambre, cansancio, trabajo pesado, falta de sueño. Y si nosotros tenemos convicción, la convicción va a sobrepasar el hambre, el frío, todas esas inclemencias que vienen inclemencias o ataques que vienen cuando queremos servir al Señor, cuando queremos servirle a Él y hacer lo que debemos hacer. Entonces, alguien dijo lo siguiente: debe haber una convicción suficiente para caminar con fe, hasta el punto donde la fe casi se vuelva vista. Debe haber una convicción suficiente para caminar con fe, hasta el punto donde la fe casi se vuelve vista. Un misionero puede transmitir esa convicción. Compasión, motivación correcta. Comisión, obedientes al mandato, hacer discípulos. Convicción, estar convencidos que el Señor nos llamó. Y confirmación, a dónde ir, cómo ir, qué hacer, ayuno y oración. Necesitamos ir a la palabra siempre, depender del Señor, tener un versículo bíblico que respalde eso que vamos a hacer, no amañado por nosotros, sino en nuestra relación con Dios, preguntarle al Señor y ser sensibles a lo que Él nos muestre, ser sensibles a lo que Él nos diga y obedecer al Señor. Entonces tenemos que las misiones definitivamente son ese corazón de Dios, esa respuesta de Dios al pecado del hombre. Pensemos en eso en misiones. La respuesta de Dios hacia lo que el hombre ha hecho por el pecado. Esas son las misiones. No es un plan de iglesia, es el corazón de Dios. Y hagámoslo con compasión, sirvamos, seamos obedientes en la gran comisión, con convicción, y pidamos cada día confirmación al Señor. Solo tenemos 3 opciones en el campo misionero: involucrarnos, hacerlo fielmente para el Señor, ¿sí? Y puede ser que algunos pueden hacerlo de tiempo completo. Apoyar, muy importante. Siempre vemos en la Biblia que unos van, otros desde acá apoyan. Seguramente no todos van a ir, todos los que están viendo por internet, no todos van a ir, pero cuán importante es apoyar, orar, proveer ayuda práctica, apoyo financiero para aquellos que sirven en tiempo completo. Es la mejor forma de invertir nuestros recursos, ¿sí? O ignorar, y siempre está la respuesta: o me comprometo, me involucro, apoyo, o definitivamente ignoro lo que el Señor quiera decirme. Y mucho ánimo a todos aquellos que están haciendo misiones en tiempo de COVID, complicado, pero el Señor sigue siendo el mismo y el carácter de las misiones siguen siendo las mismas características, el mismo carácter. Amén. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, queremos ser animados por ti.
Sigue, Señor, colocando esa pasión en nuestras vidas y esa compasión en nosotros, que nos permita movernos a la acción, ser parte de la obra misionera, como tú quieres que lo hagamos, que podamos unirnos a aquellos que hacen este esfuerzo, Señor, aquellos que tienen ese llamado también. Permítenos ser apoyo para aquellos que son enviados también. Y te ruego, Señor, que coloques en nosotros esa compasión, a obedecer esa gran comisión, y que lo hagamos también con convicción, Señor, y que tu palabra tenga la confirmación necesaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y damos muchas gracias. Amén y amén.